Oficialmente, la esclavitud en México nunca fue permitida. Tanto Hidalgo como Morelos consideraban que el esclavismo era una práctica inhumana. Y a pesar de que la Constitución de 1857 y la de 1917 prohibían rotundamente la esclavitud, en México se siguieron dando casos de esclavismo aún en pleno siglo XX. Durante el Porfiriato, en las haciendas enequeneras en Yucatán, a los, entre comillas, trabajadores, no se les pagaba con dinero, sino que en la tienda de raya se les entregaban fichas o vales que eran imposibles de cambiar por dinero. Estos vales servían para ser cambiados por productos, principalmente comida, pero el problema radica en que dichos vales nunca alcanzaban para siquiera cubrir la dieta familiar, por lo que los hacendados les daban crédito a sus trabajadores para así sustentar a sus familias. Dicho crédito era ilimitado, y ya que nunca les alcanzaba para cubrir el total de sus gastos, todos los días adquirían más y más crédito, por lo que era imposible para ellos pagar su deuda con los hacendados. Esto hacía que fuera imposible para un trabajador abandonar la hacienda, y claro, esto estaba planeado. Era el mecanismo por el cual los hacendados controlaban y retenían a sus trabajadores, y quienes se atrevían a escapar de la hacienda y eran capturados por las guardias del Porfiriato, o las llamadas guardias blancas, y si dicha persona no podía demostrar una carta de liberación del hacendado, eran regresados a las haciendas y azotados, y después de eso, la persona capturada tenía que pagar con su propio dinero una gratificación a las guardias porfirianas o guardias blancas, y ya de esta manera jamás podría salir de la hacienda debido al alto costo de esta. Aunque en México, como ya lo mencionamos, oficialmente no se permitía el esclavismo, investigaciones como la de John Kenneth Turner nos permiten ver la realidad del México de principios del siglo XX. En su libro México Bárbaro, John Kenneth Turner dice lo siguiente: Valle Nacional es sin duda el peor centro de esclavitud de todo México. No hay supervivientes de Valle Nacional, no hay verdaderos supervivientes. Valle Nacional es tristemente célebre y conocido por las vejaciones y abusos que en los plantíos de tabaco y en sus grandes haciendas se cometían en contra de los trabajadores a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dichos trabajadores vivían como esclavos en medio de una inhóspita región lluviosa, selvática y aislada. Cientos morían y cientos eran recluidos y enviados anualmente a esta región, que a su vez fungía como una cárcel en la que llegaban los mismos delincuentes comunes, los yaquis y los mayas, quienes eran presos políticos contrarios al gobierno de Porfirio Díaz. Los hacendados, escribió Turner, no llaman a sus esclavos esclavos, los llaman trabajadores contratados. Yo sí los llamo esclavos porque desde el momento en que entran a Valle Nacional se convierten en propiedad privada del hacendado, y no existe ley ni gobierno que los proteja. El hacendado compra al esclavo por una suma determinada, lo hace trabajar a su voluntad, lo alimenta o le hace pasar hambre a su antojo, lo tiene vigilado por guardias armados día y noche, lo azota, no le da dinero, lo mata, y el trabajador no tiene ningún recurso al cual acudir. En Valle Nacional, todos parecían trabajar todo el tiempo. Los vi trabajar al amanecer y al anochecer. Los vi trabajar hasta muy tarde por la noche. La hora de levantarse en las fincas es generalmente a las 4 de la mañana, a veces más temprano. Todos mueren muy pronto. Los azotan y eso ayuda también. Mueren en un lapso de un mes a un año. No hay supervivientes en Valle Nacional. No hay verdaderos supervivientes. Y se habla mucho de las vías férreas del Porfiriato y cómo éstas trajeron progreso a México. Pero lo que no se cuenta es que quienes construyeron las vías férreas del norte de México fueron esclavos chinos, coreanos y yaquis, precisamente para que no se pudieran comunicar entre sí. Ni chinos, ni coreanos, ni yaquis podían ponerse de acuerdo para sublevarse, ya que no hablaban el mismo idioma. Una práctica que hacían los hacendados yucatecos, la cual era absolutamente medieval, era el derecho de pernada, la cual dictaba que el hacendado tenía derecho a mantener relaciones sexuales con cualquier mujer que trabajase en su hacienda la noche previa a su casamiento. Otra práctica de tortura que le hacían a los esclavos en las haciendas era que si no cumplían con su número de cultivos recolectados o algo similar, eran colgados de los dedos de los pies y de las manos, y eran llenados de brea para que fueran devorados por los mosquitos, las arañas y los alacranes. Prueba de ello eran los gritos de horror de los trabajadores al sentir cómo su piel era devorada por estos.
En esto se basó el escritor mexico-alemán Bruno Traven para escribir su obra La rebelión de los colgados, entre otras más, en las cuales narra cómo la esclavitud, ya adentrados en los años 20 del siglo XX, era un mal terrible del que aún no lográbamos liberarnos. Sus obras literarias han sido adaptadas al cine en films tan importantes para la cultura mexicana como lo es Macario, y otras como El Tesoro de la Sierra Madre. La esclavitud fue cambiando de nombre a lo largo del siglo XX hasta convertirse en explotación, porque se seguía pagando en las haciendas de la misma manera, con vales y créditos. Y aunque no podemos saber la fecha exacta de hasta cuándo duraron estas prácticas, simplemente porque no la hay, todo apunta a que esto duró hasta muy entrado el siglo XX. La diferencia entre la esclavitud en Estados Unidos y la esclavitud en México era que en los Estados Unidos la esclavitud era una institución legalmente constituida, por lo que hay datos más precisos y cuantificables, y en México, en cambio, legalmente hablando nunca estuvo permitida. Sin embargo, como podemos ver, esto se dio hasta el siglo XX, entre comillas, por debajo de la ley. Vemos la esclavitud como algo lejano, distante, una cuestión que acabó en el siglo XIX, pero hay que conocer bien nuestra historia para comprender mejor nuestro presente y reflexionar que tan solo hace algunos años la esclavitud era aún una realidad en nuestro país.